El sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, tiñendo el cielo de un rojo incandescente, como si el mundo mismo sangrara. Mateo, con los dedos aún temblorosos por el eco de las palabras de Jesús, miraba hacia el valle del Cedrón. Las sombras alargadas de los olivos se retorcían como serpientes antiguas. A su lado, Pedro mordisqueaba un tallo de hierba seca, impaciente. «Maestro», rompió el silencio Tomás, señalando las imponentes piedras del templo que brillaban bajo el último destello del día. «¿Cuándo sucederá? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos?» Jesús, envuelto en un manto sencillo, alzó la mirada hacia el horizonte. Sus ojos, profundos como abismos, reflejaban el fulgor de un relámpago distante. «¡Cuidado!», advirtió, su voz grave resonando como trueno en la colina. «Nadie los engañe. Vendrán muchos usurpando mi nombre, clamando, «Yo soy el Cristo», y a muchos extraviarán». Un viento repentino agitó las túnicas de los discípulos. En la ciudad, las trompetas de la guardia romana retumbaron, recordándoles que la paz era un frágil velo. «Oirán de guerras y rumores de guerras», continuó Jesús, mientras la luna comenzaba a ascender pálida y fría. «Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, pestes y terremotos. Pero todo esto…». Hizo una pausa, y su siguiente frase heló la sangre de los 12. «Solo será el principio de los dolores». Mateo contuvo el aliento. En el aire se cernía un peso sobrenatural, como si el tiempo hubiera dejado de fluir. Antes de que alguien pudiera hablar, Jesús se volvió hacia el este, donde una fila de antorchas serpenteaba en la distancia. Y entonces susurró: «Verán la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel». El silencio se quebró con el grito lejano de un cuervo. El graznido del cuervo se desvaneció en la noche, pero su eco pareció latir en los oídos de los discípulos. Las antorchas que serpenteaban en el este ahora se multiplicaban, dividiéndose como venas de fuego hacia las puertas de la ciudad. Mateo sintió una opresión en el pecho. Romanos, rebeldes. La pregunta quedó suspendida cuando Jesús, sin apartar la vista del horizonte, extendió una mano hacia Jerusalén. «Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos», pronunció cada palabra tallada en el aire como un cincel en piedra, «huyan a las montañas. Quien esté en la azotea, que no baje por sus pertenencias. Quien esté en el campo, que no vuelva atrás». Pedro se irguió, la hierba seca cayendo de sus labios. «Pero, maestro, ¿cómo escaparemos si el enemigo está aquí? Y los ancianos, los niños». Jesús se volvió, y por un instante sus ojos brillaron con una luz que no era de este mundo. «¡Ay de las que estén encintas o amamanten en aquellos días!», exclamó, y su voz retumbó como si la tierra misma la amplificara. «Oren para que su huida no sea en invierno, ni en día de reposo». Un escalofrío recorrió el grupo. Santiago, siempre práctico, murmuró: «¿Qué fuerza podría arrasar el templo? Estas piedras…», señaló los bloques de mármol que relucían bajo la luna, «ni con 50 generaciones se derribarían». Jesús cerró los puños. «¿Ven estas grandezas?», rugió, y de pronto el aire vibró como si una tempestad invisible se arremolinara. «No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado». Un trueno lejano sacudió el cielo, aunque no había nubes. En las calles de Jerusalén, los perros comenzaron a aullar. Mientras tanto, las antorchas se detuvieron frente a la Puerta de los Leones. Alguien, oculto entre sombras, alzó un estandarte con el águila de Roma. El estandarte romano ondeó con ferocidad, desgarrando la noche con su águila dorada. Los discípulos contuvieron el aliento. Judas, siempre al margen, retrocedió un paso, sus ojos brillando con una inquietud extraña. «No es solo Roma», murmuró Jesús, como si leyera los pensamientos de todos. «Habrá señales en el cielo
De pronto, un gemido surgió de las profundidades de la tierra. Las lámparas del templo se apagaron, una tras otra, como almas extinguidas. En el cielo, la luna se tiñó de rojo sangre y un eclipse comenzó a devorar las estrellas. Las antorchas romanas parecieron arder con mayor intensidad, iluminando ahora los rostros de los soldados, corazas manchadas de polvo, espadas desenvainadas, ojos fríos como el acero. «Maestro», susurró Juan, señalando el cielo. «El sol se oscurece». Y así fue. El día que había muerto horas atrás renació brevemente en una luz fantasmal, solo para desplomarse de nuevo en tinieblas. El viento aulló, levantando remolinos de tierra que cegaban a los hombres. Entre el caos, Mateo vio algo que lo paralizó. Alguien caminaba entre las filas romanas, una figura alta envuelta en una capa negra, su rostro oculto bajo un yelmo de cuernos retorcidos. «¿Quién es ese?», gritó Andrés, pero su voz se perdió en el estruendo. Jesús, inmutable, continuó: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán lamentación». La figura encapuchada alzó un brazo. Los soldados romanos se abrieron como un mar obediente, y tras ellos emergió una máquina de guerra, un ariete con cabeza de lobo, sus fauces repletas de clavos de hierro. El suelo tembló al avanzar. «¡El templo!», gimió Santiago, cayendo de rodillas. «Están aquí para destruirlo». Pero antes de que el ariete tocara la primera piedra, una risa helada cortó el aire. La figura de la capa negra se volvió hacia la colina donde estaban Jesús y los 12. Aunque no podían ver sus ojos, sintieron su mirada. «El fin no viene por mano de hombres», dijo Jesús, y por primera vez su voz tuvo un dejo de tristeza. «Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La risa de la figura resonó como el crujir de huesos antiguos. Bajo el yelmo de cuernos, una voz áspera, que parecía surgir de múltiples gargantas a la vez, gritó: «¡El tiempo ha llegado! ¡El reino se entrega a los dignos!». Los soldados romanos, como poseídos, golpearon sus escudos al unísono. El ariete de lobo avanzó, pero no hacia el templo, sino hacia la propia colina donde Jesús y los discípulos observaban. Mateo sintió el suelo resquebrajarse bajo sus pies. «¡Es una trampa!», rugió Pedro desenvainando un cuchillo que llevaba oculto. «¡Nos rodean!». Judas, sin embargo, no se movió. Sus ojos seguían clavados en la figura encapuchada, como si reconociera algo en ella. «¿No lo ven?», murmuró, casi hipnotizado. «Él trae orden, poder». Jesús lo miró, y en ese instante Judas desvió la vista, sudando frío. «Muchos falsos profetas se levantarán», advirtió Jesús, alzando la voz sobre el estruendo, «y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos». La figura de la capa negra extendió sus brazos. De sus manos brotaron llamas verdes que iluminaron la noche con un resplandor enfermizo. Los soldados cayeron de rodillas, adorándolo. Hasta los animales en los campos huyeron. Cabras que se arrojaban por los barrancos, ovejas embistiendo contra las rocas. «¡Milagros!», exclamó Tomás dubitativo. «¿Cómo puede un siervo de las tinieblas hacer esto?». «No crean», ordenó Jesús, y al pronunciarlo, las llamas verdes se apagaron como velas en un vendaval. «Les he dicho todo de antemano». De repente, el ariete se detuvo. La figura encapuchada giró hacia Jesús, y esta vez habló solo con su mente, invadiendo las cabezas de los discípulos con palabras que quemaban. «¿Temes que te quiten tu rebaño, carpintero?». Jesús no respondió. En cambio, señaló el cielo. La luna de sangre había desaparecido. Ahora, cruzando el firmamento como una cicatriz, una estrella fugaz se partió en 6 direcciones, cada fragmento brillando con un color distinto. «La higuera», dijo Jesús,
mientras los colores teñían su rostro. Aprendan esta parábola. Cuando sus ramas se tiernizcan y broten hojas, sabrán que el verano está cerca. Judas, temblando, dio un paso hacia la pendiente que llevaba a las antorchas. «¿Y si la higuera está podrida, maestro?», preguntó, sin atreverse a mirarlo. Antes de que Jesús respondiera, la figura encapuchada arrojó su capa al viento. Bajo ella no había carne, sino un manto de estrellas y oscuridad, como un fragmento del cielo nocturno hecho persona. La figura despojada de su capa no era hombre ni demonio, sino algo más antiguo. Su cuerpo, tejido de constelaciones rotas y vacío absoluto, irradiaba una fría majestad. Los discípulos retrocedieron, excepto Judas, cuyos pies parecían clavados al suelo. ¿Te sorprende, hijo de David?, la voz de la criatura retumbó en sus mentes, mientras una de las estrellas fugaces caídas se incrustaba en su pecho, iluminando runas prohibidas. «Yo soy el que cayó antes que Lucifer, el olvidado». Jesús avanzó, y con cada paso, la hierba bajo sus pies florecía en lirios blancos que desafiaban la oscuridad. «Tu nombre fue borrado», respondió calmado, «y tu luz extinguida». La criatura lanzó un rugido que hizo temblar los cimientos del templo. Las 6 estrellas fugaces que surcaban el cielo se estrellaron contra la tierra, abriendo grietas por las que emergieron figuras oscuras, guerreros de sombra con ojos de fuego, cabalgando bestias sin piel. «Los sellos se rompen», gritó Juan, recordando las visiones del Apocalipsis. «Es el ejército del abismo». Judas, en un acto impulsivo, corrió hacia el borde de la colina. «¡Basta!», vociferó, dirigiéndose a la criatura estelar. «Toma tu reino y déjanos en paz». Pedro intentó sujetarlo, pero Judas lo esquivó. La criatura rió y con un gesto hizo que una de las grietas se abriera bajo los pies de Tomás. Este cayó, aferrándose al borde mientras las sombras lo jalaban hacia el abismo. «Pedid y se os dará», clamó Jesús, extendiendo su mano hacia Tomás. Una ráfaga de viento cálido lo levantó, arrancándolo de las garras de las sombras. La criatura, enfurecida, alzó sus brazos estelares. Las 6 estrellas caídas se elevaron, formando un círculo sobre Jerusalén. De su centro, un rayo negro descendió, impactando contra el lugar santísimo del templo. El velo se rasgó con un estallido sobrenatural, y del interior brotó un humo denso que olía a azufre y mirra. «La abominación», susurró Jesús, sus lágrimas brillando como diamantes. «Está aquí». Judas, al oír esto, sacó una bolsa de plata que llevaba oculta. Las monedas resonaron con un tintineo profético. «¿Por qué lloras, maestro?», desafió, acercándose a la criatura. «¿O acaso tienes miedo?». La criatura estelar extendió una mano hacia él, ofreciéndole una corona de espinas entrelazadas con oro. «Ven», susurró, «y gobernaremos juntos». En ese instante, un trueno tan violento que partió el cielo en 2 ahogó toda respuesta. Del rasgado firmamento, algo gigantesco comenzó a descender. El trueno no era un sonido, sino una presencia. El cielo desgarrado reveló una figura celestial montada sobre nubes de fuego, su rostro más brillante que 1000 soles. Los caballos de las sombras retrocedieron, quemándose bajo aquella luz. Hasta la criatura estelar, con su corona de espinas extendida hacia Judas, se encogió, sus runas brillantes apagándose como carbones mojados. «¡Es él!», gritó Juan, cayendo de rodillas y cubriéndose los ojos. «El Hijo del Hombre, como lo prometió». La figura celestial no era un ángel ni un profeta, era Jesús, pero transfigurado. Su cuerpo, una armadura de relámpagos, su voz, el sonido de aguas caudalosas. «He aquí que vengo con las nubes», declaró, y cada palabra hizo temblar a los ejércitos de tinieblas. «Y todo ojo me verá». Judas,
atrapado entre la corona de espinas y la luz, gritó de agonía. Las monedas de plata cayeron de sus manos, fundiéndose al tocar el suelo. La criatura estelar intentó arrastrarlo hacia una grieta, pero un rayo de la figura celestial la alcanzó, reduciéndola a polvo cósmico. Su grito final resonó como un suspiro olvidado. «Nadie conoce el día ni la hora», rugió Jesús, ahora hablando desde el cielo y desde la tierra al mismo tiempo. «Ni siquiera los ángeles del cielo». Las 6 estrellas fugaces estallaron, iluminando cada rincón del mundo. En su fulgor, los discípulos vieron visiones, imperios desplomándose, océanos hirviendo y un valle de huesos secos reviviendo. Pero sobre todo, vieron gente, multitudes corriendo hacia colinas, madres escondiendo a sus hijos, hombres traicionando a sus hermanos y otros contra toda esperanza, compartiendo su último pan. Como el relámpago que brilla de oriente a occidente, continuó Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pedro, llorando, se aferró a Mateo. ¿Moriremos? ¿Seremos dignos? Antes de que Mateo respondiera, el Jesús terrenal, el de la colina, el de la túnica sencilla, se acercó a Judas. Aunque el Judas real seguía paralizado en la pendiente, era su alma la que ahora temblaba ante el Maestro. 30 piezas de plata, dijo Jesús, no con ira, sino con una tristeza infinita. El precio de un esclavo. Judas cayó de rodillas, pero no hubo tiempo para arrepentimiento. El Jesús celestial alzó una trompeta hecha de viento y estrellas, y su sonido desintegró las legiones de sombra. Las grietas en la tierra se cerraron. El velo del templo, ya roto, se transformó en un puente de luz que conectaba el cielo y la tierra. Entonces enviará a sus ángeles, anunció la voz celestial, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Pero algo seguía mal. En el este, donde todo comenzó, una mancha negra crecía. Un nuevo ejército, una nueva abominación. La mancha negra en el este no era un ejército, sino un vacío, un agujero en la creación que devoraba la luz, el sonido y hasta la esperanza. De sus entrañas emergieron criaturas que los ojos humanos no podían comprender, formas retorcidas de pesadilla, con bocas que cantaban salmos en lenguas muertas. Pero el Jesús celestial no se inmutó. Con un gesto, la trompeta de viento y estrellas se transformó en una espada de fuego blanco. «Ha llegado la siega», proclamó, y su voz resonó en cada alma, viva o muerta. «El trigo será recogido y la cizaña quemada». Judas, aún en el suelo, vio cómo su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Las monedas de plata fundidas se arrastraban hacia él como gusanos, devorando su carne. «¡Perdón!», gritó, pero su voz ya no era humana. «Perdóname». El Jesús terrenal, ahora de pie junto al celestial, lo miró con lágrimas de plata. «Lo que debes hacer, hazlo pronto», susurró, repitiendo palabras de otra noche, otra traición. Judas, en un último acto de voluntad, tomó la corona de espinas que la criatura estelar le había ofrecido y la arrojó al vacío. Luego, con un alarido que partió el alma de los discípulos, se lanzó tras ella, desvaneciéndose en la nada. La batalla final fue breve. La espada de fuego del Hijo del Hombre atravesó el vacío, sellándolo con un sonido como 1000 campanas de bronce. Las criaturas de pesadilla se desvanecieron, y el agujero en el este se cerró, dejando solo un cielo limpio y rosado, teñido por el alba. «Mirad la higuera», dijo el Jesús terrenal, señalando un árbol solitario en la colina. Sus ramas, secas durante décadas, ahora brotaban hojas verdes. «El verano está cerca». Los 2 Jesús, el celestial y el terrenal, se fundieron en uno. La luz lo envolvió hasta que solo quedó un hombre sencillo, con heridas en las manos y paz en los ojos. «Velad», ordenó a los discípulos, mientras los primeros rayos del sol iluminaban Jerusalén.
porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. En el valle, el templo yacía en ruinas, pero donde el velo se había rasgado, un sendero de flores ascendía al cielo. Uno a uno, ángeles con rostros como llamas descendieron, llevando en brazos a niños, ancianos y guerreros de mirada limpia. Los escogidos. Pedro, ayudando a Mateo a ponerse en pie, murmuró: ¿y nosotros? ¿Qué será de nosotros? Jesús, caminando ya hacia el sendero de luz, se volvió con una sonrisa que contenía todos los amaneceres del mundo. Vayan, dijo, y cuenten esta historia hasta que el tiempo se acabe. Mientras ascendía, la luna y el sol brillaron juntos. En la tierra, los discípulos quedaron solos, pero no desamparados. En sus corazones ardía una promesa, y en el aire el eco de una verdad eterna. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale manito arriba y activa la campanita para que te enteres cuando subas más video.